Vamos ya, vamos a continuar. Ok, continuamos. Bien. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la hormona del crecimiento, ¿no? Habíamos dicho que se le llama hormona del crecimiento, ¿o también se le llama? Somatotropina, ¿ok? Somatotropina. Esta hormona del crecimiento, ya habíamos mencionado que se produce en el óvulo anterior de la hipófisis, ¿sí? ¿Cómo se llamaban las células que producen esta hormona? Somatotropas, células se llaman somatotropas y la hormona se llama somatotropina. Esta hormona del crecimiento lo que va a hacer es ir al hígado, va a estimular al hígado para que el hígado produzca la IGF-1, que es el factor de crecimiento insulínico tipo 1. Conocido también, lo que les pregunté en el control, conocido como somatomedina C. ¿Ok? Hay mucha gente que se le confunde tantos nombres. La hormona es somatotropina y su intermediario, su ayudante, se llama somatomedina. Y no te vayas a confundir. Dice factor de crecimiento insulínico. ¿Qué tiene que ver la insulina con el crecimiento? Te comento que la insulina es la hormona que estimula el crecimiento dentro del útero. O sea, cuando ustedes están formándose, para que crezcamos en ese momento dentro del útero, ahí funciona la insulina. ¿Okay? ¿Qué va a hacer este intermediario? Va a ir a los huesos, a los cartílagos, a los órganos, a los músculos y va a estimular su crecimiento. ¿Te acuerdas? No sé si lo habrán visto en histología, supongo, que el hueso tiene dos crecimientos, un crecimiento longitudinal y un crecimiento por aposición, que es en grosor, ¿no? Y el crecimiento longitudinal se da por, ¿cómo se llama esa parte entre la epífisis y la diáfisis? No. La metáfisis. Ahí en la metáfisis eso es una zona cartilaginosa, ¿no? Esa es la zona que te permite crecer, pero obviamente ustedes saben que no vamos a crecer infinitamente, en algún momento eso se cierra, porque si no seguiríamos creciendo. ¿A qué edad se cierra esta metáfisis? Cada varón y mujer es diferente, ¿no? Aproximadamente hasta, puede ser entre los 18, 19, 20, 21, 22 años, ya se está cerrando esta placa. Para que nosotros crezcamos, nuestros huesos reciben estímulo de esta hormona, de la IGF-1. También los órganos, también los músculos. ¿Bien? Por eso que hay personas que cuando están haciendo ejercicio en el gimnasio, o algunos de manera ilegal quieren aumentar su masa muscular, por ejemplo, para un torneo de fisicoculturismo, cosas así, dentro de las hormonas que te puedes inyectar es la somatotropina, la hormona del crecimiento, porque la hormona del crecimiento estimula el aumento de la masa muscular, ¿sí? Está ahí. Ahora, tú dirás, bacán, ¿no? Bacán, porque entonces voy mañana, me compro mi hormona del crecimiento, me la inyecto y me aumenta la masa muscular y ya está. Las personas que hacen eso tienen que estar en un control con el endocrinólogo. ¿Por qué? Porque la hormona del crecimiento, acá dice, mira, lo que va a hacer es aumentar el nivel de glucosa. Por eso que en los libros dice que la hormona del crecimiento tiene efecto diabetógeno. ¿Okay? Diabetógeno. ¿Qué significa efecto diabetógeno? Que lo que va a hacer es aumentar los niveles de glucosa, como si fuera una diabetes. ¿Sí? Por eso ese es como un efecto secundario, se podría decir, de esta hormona. Ahora, ok, claro, ya, bueno, buena pregunta, claro, o sea, algunos, que tú te preguntas, doctor, se inyectan esto, hay más glucosa, entonces al final la glucosa la puede utilizar porque como está haciendo ejercicio y no está trabajando, claro, sí, por eso que tiene que haber un control, ¿no? Porque si tú no llevaras un control con un endocrinólogo y solamente te inyectas eso, nada más,
de repente te estás inyectando más, no te estás midiendo la glucosa y no se va a poder regular, ¿no? Pero en el caso de estas personas que sí lo hacen de forma regulada, claro, normal, porque lo vas consumiendo, ¿sí? No habría problema. Hablemos de los adenomas. ¿Qué cosa es un adenoma? Lo que termina en oma es tumor, no necesariamente cáncer, tumor. Puede ser benigno o maligno. Oma es tumor. ¿Y qué cosa es adeno? Podría relacionarlo con la adenopófisis, pero no, el prefijo adeno. No. Adeno significa glándula. Adeno es glándula, ¿ok? Adeno es glándula. Es un prefijo que sepan porque le va a salir mucho. Adeno es glándula. Entonces, adenoma es un. Por eso se le dice glandular a la parte de la Exactamente. Ahora ya tiene sentido. ¿Por qué se llama neurohipófisis adenohipófisis? Porque la adeno es la parte de la hipófisis que es una glándula. Por eso es adenohipófisis. Entonces, adeno es glándula. Adenoma, la palabra adenoma es en general, tumor en una glándula. Pero en este caso se llama adenoma hipoficiario, tumor en la glándula hipófisis. ¿Cuáles son estos adenomas? Acá están. Hay adenomas en las células lactotrópicas, en las gonadotrópicas, en las somatotrópicas, en todas las células que ya te expliqué hace rato, ¿no? Entonces, si el adenoma está en las células lactotropas, ¿qué va a producir de más esta persona? Prolactina, obviamente, ¿no? Y acá están los síndromes de la consecuencia de la producción anormal de estas hormonas. Una persona que tiene exceso de prolactina, ¿cómo se va a manifestar? Con un hipogonadismo y con galactorrea, ¿sí? O sea, secreción de leche. Hipogonadismo, por ejemplo, en el caso que fue un varón, con exceso de prolactina, los testículos empiezan a reducir de tamaño, ¿okay? Esas son todas las manifestaciones, esas son las células y estas son las hormonas que se están produciendo en exceso a consecuencia de un adenoma hipoficiario. Muy bien. Ahora, hablamos específicamente ahora del acromegalia. ¿Cuáles son las causas de la... primero, vamos a ir de lo más básico. Acromegalia. ¿Qué significa megalia? Grande. Megalia grande. Acro, no. Por ahí. Acro significa distal. Acro es distal. Entonces, acromegalia quiere decir crecimiento de las partes distales. ¿Cuáles son las partes distales? Si vamos desde el centro, son las manos, los pies. Y en la cara, las partes distales, lo que está afuera de tu cara. O sea, los pómulos, la mandíbula, lo que está hacia afuera. Entonces, distal, acro es distal. Por lo tanto, acromegalia quiere decir crecimiento de las partes distales del cuerpo, ¿sí? Etimológicamente. ¿Cuáles son las causas de esta acromegalia? Tenemos acá dos grandes grupos. Por un lado, hay una secreción excesiva de la hormona del crecimiento y por otro lado, una secreción excesiva de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, ¿no? Como ustedes ya me están escuchando y están atentos, la hormona del crecimiento se produce en la hipófisis y la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, ¿dónde se produce? En el hipotálamo, ¿no? Entonces, a ver si estamos entendiendo. Esta de aquí había dicho que era la... ¿Cuáles eran sus iniciales? GH. RH. Sí, RH, ¿no? Entonces, esa sería una patología central, ¿sí o no? Central, porque el problema está arriba en el hipotálamo, ¿ok? Ahora, ¿cuál dentro de esto? ¿Cuál es la principal causa? Aquí está, mira, justo ahí está la prevalencia, mira. El 60% es producido por un adenoma. O sea, la causa más frecuente de la acromegalia es un adenoma de las células de GH. ¿Sí? Es la causa más frecuente de la acromegalia. Hay otras causas, mira, pero ya son menos frecuentes, pero la principal es el adenoma en las células productoras de GH. ¿Cuáles son las características clínicas de un paciente con acromegalia? Aquí puedes ver, primero obviamente es el crecimiento en... Esta persona tiene una alteración, ¿la alteración fue de niño o de adulto? De adulto, ¿sí? Entonces, no va a crecer en longitud, lo que va a hacer es crecer en grosor,
Porque usted ya sabe que el adulto ya sus huesos ya se cerraron, ¿no? Tú ya no puedes crecer a lo alto, lo largo, sino que los huesos empiezan a ensanchar. Y se nota más justamente, como te dije, en las manos, acá está, en los pies. ¿Qué más va a haber? Va a haber, por ejemplo, en la cara, algo que se conoce como facies acromegálica. La palabra facies, que la van a ver mucho de aquí en adelante, bueno, en los siguientes ciclos ya en ciencias clínicas, facies quiere decir que es una cara representativa de una enfermedad, ¿no? Tú ves una persona con síndrome de Down, tú sabes que tiene síndrome de Down solamente mirando su carita, ¿sí o no? Ya, es una cara muy representativa del síndrome. Entonces, hay facies de distintas enfermedades. ¿Cómo es la facies acromegálica? Así como ves acá. Mira, mira el mentón. El mentón está sobresalido, ¿sí o no? Esto se llama, ponle ahí, prognatismo. ¿Ok? Este mentón sobresalido se llama, voy a apuntarlo acá, prognatismo. Aquí está. Prognatismo. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a encontrar? La mandíbula empieza a ensanchar. Si tu mandíbula de aquí, de un momento a otro, se empieza a ensanchar, ¿qué va a pasar con tus dientes que estaban así? Se tienen que separar, pues si la mandíbula se está ensanchando. ¿Cómo se llama la separación de dientes? Diastema. Apúntalo ahí. La separación de dientes se llama diastema. ¿Ok? Ojo, una persona puede tener diastema sin que tenga acromegalia, porque es un signo independiente de muchas enfermedades. Pero acá está dentro de la acromegalia. Y los pómulos van a estar sobresalidos, ¿sí? Acá los pómulos están más, como están ensanchados, ¿sí? Sobresalen. La lengua, ¿qué va a pasar en la lengua? Y va a crecer, se llama glosomegalia o macroglosia, crecimiento de la lengua, ¿sí? Esa es la facies característica de esta persona. ¿Qué más? Si vamos bajando en el cuello, vamos a ver que esta persona también va a tener bocio, que es el crecimiento de la glándula tiroides. ¿Qué más? La presión de esta persona, ¿cómo será? Una presión alta, ¿sí? Va a tener, acá dice, hipertensión, un tórax también ensanchado, conocido como tórax en tonel. Va a haber, como les había dicho que la hormona del crecimiento aumenta los niveles de glucosa, entonces acá también va a haber alteración del metabolismo de la glucosa, va a haber también resistencia a la insulina, va a haber disfunción sexual y puede haber esto que se llama neuropatía periférica. ¿Okay? La neuropatía, la palabra neuropatía, ¿qué significa? Neuro, nervio. Patía, enfermedad. Entonces, simplemente neuropatía es una enfermedad del nervio. Periférica, porque va en un nervio periférico, por ejemplo en las piernas. Este paciente, ¿cómo va a referir esta neuropatía periférica? Cuando un paciente tiene una neuropatía, te va a decir, doctor, siento que me quema, siento adormecimiento o siento quemazón. Ahí dije quemazón, adormecimiento y hormigueo. Esas son las tres manifestaciones de cómo un paciente refiere la neuropatía. A partir de ahora, grábate esto, ¿eh? Si un paciente de aquí en adelante, cuando ya al médico, te dice, doctor, siento que mis manos, mis pies me están quemando, me arden, tengo adormecimiento, siento como hormigueo, lo que le está diciendo es que tiene, primero se llama parestesia. Y la parestesia es un síntoma de una neuropatía, que puede ser por distintas enfermedades, acromegalia, diabetes y otras más. Lo voy a apuntar acá ya. Parestesia, lo que te he mencionado se llama parestesia. Listo. Entonces, con esto reconocemos un paciente con acromegalia. Pregunta clásica esto, que es una pregunta que uno no puede fallar en un examen, ¿no? Te dicen paciente que acude a consulta, se le toma la presión, encontramos hipertensión, un examen de glucosa alterada, refiere que ha tenido parestesia, al examen físico se observa un mentón que está muy protruido, separación de dientes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Con todo lo que te he dicho es acromegalia. Es un ejemplo de pregunta fácil, ¿sí? No puedes pensar en otra cosa porque te estamos dando todas las características de la acromegalia. Ese tipo de preguntas las pongo yo en los exámenes, también vienen en el ENAM, vienen en el examen internado, vienen en el examen de más adelante cuando es el examen de especialidad de residentado. O sea, son preguntas muy típicas que siempre las van a ver. Entonces el prognatismo y el diastema son cosas que siempre van a ver en
típico. Ahora, eso del siempre en medicina, no, nunca hay un siempre, 100%, ¿no? Probablemente la mayoría, ¿no? Pero sí es algo muy característico de estos pacientes. Ahora, siguiente, prolactinemia. A ver, siempre acostumbres a deducir, ¿ya? ¿Qué es prolactinemia? Exceso de prolactina en la sangre, en la sangre. Entonces, ¿por qué una persona tendría mucha prolactina en la sangre? Acá están las causas. Son 5 causas, ¿ah? Mira. 1. Hipersecreción fisiológica. ¿Qué significa fisiológica? Significa normal. O sea, fisiológico lo contrario de patológico. En el embarazo, ¿es normal que haya mucha prolactina? Obviamente, es normal. Entonces, en el embarazo, en la lactancia, ojo, mira, el estrés puede originar exceso de prolactina y la estimulación de la pared anterior del tórax. Existen 5 causas de prolactinemia y esto le va a pasar algún día porque a mí me ha pasado con médico general, probablemente a usted le va a pasar que va a llegar a consulta una mujer preocupada porque no está embarazada y nunca estaba embarazada y está botando leche por el pezón. Entonces, obviamente, si te pasa eso, te vas a asustar. Porque tú vas a googlear y Google te va a decir que tienes un tumor en la hipófisis, ¿sí o no? Porque esa es otra opción también, ¿no? Ahora, ¿pero qué podría pasar? De repente la mujer nunca tiene relaciones. Entonces, sería imposible que sea un embarazo, ¿no? Es una bendición. No, oye, mira acá. Cuando te llegue ese caso, en tu cabeza tienen que haber 5 grandes causas. 1, que sea una hipersecreción fisiológica, que sea un daño en el infundíbulo hipofisial y hipotálamo. 3, que sea una hipersecreción de la hipófisis. 4, que sea un trastorno sistémico, o sea que tenga otra enfermedad que le esté causando. Y 5, que sea por un medicamento que está tomando. Vamos a suponer que no está tomando ninguno de esos medicamentos, no tiene ninguna enfermedad sistémica y no hay esto porque de repente hicieron alguna prueba de resonancia o algo y no encontraron esto. Entonces te queda la causa de acá, que al final esta es la causa también más frecuente, ¿eh? Entonces, cuando te llegue un caso de una mujer así, no vas a pensar pues tú de frente en un tumor, porque no es la causa más probable, tienes que pensar por acá, ¿ok? Pero suponiendo que no está embarazada, les comento esto, escucha bien porque algún día te va a pasar, ¿eh? El exceso de producción de prolactina, vamos de la fisiología, ¿cuál es el estímulo que hace que tu cuerpo produzca más prolactina? Ya, va por la inyección de la dopamina, sí, pero el bebé, ¿qué hace? La succión del pezón. Cuando el pezón es succionado por el bebé, le manda señales a la hipófisis para que produzca prolactina, ¿sí? No voy a entrar en detalles, pero si la mujer recibe este tipo de estímulos, ¿ok? Va a producir prolactina, ¿ok? Tiene sentido. No, que será, o sea, parece pero sí te puede pasar, ¿ok? Bien, vamos al siguiente punto. Ahora, fármacos, mira por acá, fármacos, por ejemplo, ¿qué dice acá? Antipsicóticos. Antipsicóticos. Si te llega algún día una persona así, empiezas a tú en la anamnesis, es cuando comienzas con el paciente, te vas a preguntar por sus antecedentes y de repente dice, doctor, sí, me ha diagnosticado una enfermedad mental y estoy tomando risperidona. Entonces, esa es la causa, esta risperidona, esa es la causa de la prolactinemia, ¿no? Es un efecto secundario de ese medicamento. Por acá vemos ahí algunos otros, por ejemplo este de aquí, amitriptilina, que es un antidepresivo, ¿sí? o tratado también para el dolor neuropático. Entonces, la fluoxetina también, antidepresivo. Entonces, esos medicamentos pueden estar originando este exceso de prolactina. Muy bien. Ahora, hablemos ahora del páncreas endocrino. Primero, recordemos que el páncreas, habíamos dicho al inicio, tiene doble función, ¿no? Endocrina y exocrina. ¿Exocrina por qué? Porque produce ¿qué cosa? El jugo pancreático, que contiene enzimas que sirven para digerir, ¿sí? Entonces, ya, distintas hormonas, distintas enzimas, principalmente enzimas, que tienen esa función de digestión. Entonces, tiene una función exocrina, pero también tiene una función endocrina. Y la función endocrina está dada por las células alfa, células beta, células delta, ¿no? Las células alfa, ¿qué producen?
glucagón, las células beta producen insulina y las células delta producen somatostatina. Ahora, ¿qué cosa es la somatostatina? Habíamos dicho que la somatostatina era un inhibidor de la hormona del crecimiento, ¿sí? Y a la vez regula a las otras dos, ¿ok? O sea, la somatostatina regula al glucagón y a la insulina. Ahí está un resumen de las funciones de la insulina y las funciones del glucagón. ¿Ok? Eso es fisiología, pero lo he puesto ahí como para que lo recuerden ustedes. ¿Dónde se encuentran las células alfa, beta y delta? Están en los acinos pancreáticos o en los islotes del ganglio. En los islotes, mira, acá está, islotes. Porque los acinos pancreáticos, esa es la parte exocrina, ¿sí? Esto forma jugo pancreático, esa es otra cosa. Aquí están las hormonas, ¿muy bien? Y nosotros regulamos la glucosa a través de, lo voy a apuntar por acá, porque estos también son términos que a veces a algunos como que se les puede complicar un poco. Mira, vamos a poner acá glucosa, ok, glucosa, y vamos a poner por acá glucógeno, acá glucógeno. Ustedes saben que el glucógeno es un polisacárido, ¿no? El glucógeno es un conjunto de glucosas, ¿sí? Para hacerlo más fácil, la glucosa es como una bolita, tú haces un collar con un montón de bolitas, y todo ese collar es el glucógeno. Entonces, la glucosa se convierte en glucógeno, y el glucógeno se puede descomponer en glucosa. Te pregunto, ¿cómo se llama el proceso por el cual la glucosa se convierte en glucógeno? Mira, no, que no puede ser lisis. Tampoco. Glucogenogénesis. Glucogenogénesis. Pero se le conoce más fácil, se le conoce como glucogénesis. ¿Okay? No, alguien dijo por ahí gluconeogénesis. Glucogénesis. Y si yo destruyo el glucógeno, lo destruyo para obtener glucosa. Glucogenólisis. Porque lisis es destrucción ¿de quién? De glucógeno, ¿ok? Pero ahí no acaba. Hay otro proceso en el cual tú vas a agarrar aminoácidos y ácidos grasos y los vas a convertir en glucosa. ¿Cómo se llama este proceso? Gluconeogénesis. ¿Ok? Ya. Ahí está, por favor, los que no sepan esos términos, apúntenlos y aprendan. A ver, repito. Si yo tengo glucosa y la glucosa yo las junto para formar glucógeno igual, guardarlo en el músculo, ese proceso se llama glucogénesis. ¿Sí? Debería ser glucogenogénesis, pero más rápido, glucogénesis. Si yo destruyo el glucógeno para obtener glucosa, se llama glucogenólisis. Y si yo agarro aminoácidos y ácidos grasos y los convierto en glucosa, se llama gluconeogénesis. ¿Bien? Son tres términos muy parecidos, ¿eh? Ya está. ¿Dónde guardamos glucógeno nosotros? En dos órganos. ¿Músculo? No, el hígado no. Ahí está. En el hígado. El glucógeno está en el músculo o está en el hígado. Acá el tejido adiposo es para que se vean los triglicéridos, porque de los triglicéridos sacamos los ácidos grasos y de las proteínas del músculo sacamos los aminoácidos. ¿Okay? Entonces tenemos que recordar esos tres procedimientos. Por lo tanto, a ver, de acá se deducen muchas cosas. La insulina, su objetivo ¿cuál es? Bajar la glucosa, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿qué va a hacer la insulina? La insulina va a estimular ¿cuál de estos procesos? La glucogenólisis. Va a usar la glucosa. Si la insulina quiere bajar la glucosa, ¿va a estimular la glucogenólisis? No, porque si tú estimulas la glucogenólisis, estás rompiendo el glucógeno y estás obteniendo más glucosa. Tú tienes que inhibir la glucogenólisis, estimular la glucogénesis. ¿Y qué vas a hacer con esto? Anda, inhibir. Porque si tú estimulas esto, lo que vas a hacer es obtener más glucosa. La insulina entonces
inhibe este proceso y estimula este otro proceso. ¿Sí? Se deduce, eso no hay que estar memorizando. La que estimula no es la metformina. Es el mecanismo de la metformina. Ah, ya. La metformina, mecanismo de acción de la metformina. ¿Qué hace la metformina? ¿Qué va a estimular la metformina? Obviamente la glucogénesis, porque la metformina agarra la glucosa y la guarda en forma de glucógeno. De esta manera lo que está haciendo con la glucosa en la sangre es disminuirla, ¿sí? Ahora, ¿cómo hace la insulina para disminuir el nivel de glucosa? Cuando esto lo explicamos, o sea, como cuando yo lo explico así de forma muy general, incluso para los pacientes, la forma de explicar al paciente es diferente a la de ustedes, ¿no? Para el paciente tú le puedes decir, la insulina hace que agarra la glucosa y la insulina mete esa glucosa en las células. Entonces, si la insulina agarra la glucosa y la mete en las células, quiere decir que en la sangre la glucosa va a disminuir. Esa es la forma resumida. Pero en sí no sucede tanto eso, sino que lo que va a pasar es esto, mira. La insulina va a unirse a su receptor, que ustedes ya saben qué receptor sería. Mira el dibujito, ¿sería un receptor de superficie o un receptor de nuclear? De superficie, porque la insulina es hidrosoluble o es liposoluble. Hidrosoluble, no puede pasar. Entonces tiene su receptor en la superficie, lo cual hace que se genere una señal intracelular, como ves ahí. Mira, prácticamente es como si la insulina hubiera tocado el timbre de una casa y adentro de la casa sacaran estos receptores GLUT4 que están guardados en el almacén, los sacan y los ponen en la puerta. ¿Por qué? Porque por esos receptores va a pasar ¿quién? La glucosa. Entonces, grábate esto. La insulina lo que hace es estimular que los receptores GLUT4 se coloquen en la superficie de la célula para permitir el ingreso de ¿quién? De la glucosa. Es como si tú le estuvieras poniendo una puerta a la glucosa, porque la glucosa no puede pasar por acá no puede pasar, necesita de una puerta, pero esa puerta no hay, esa puerta está guardada. ¿Cómo hacemos para sacar esa puertita y ponerla para que la glucosa ingrese? Tiene que primero venir la insulina, ¿okay? Y desencadenar todo este proceso. ¿Tiene algún nombre específico ese receptor? La receptor de la insulina. No, receptor, nada más. La insulina que ves acá, mira acá esa es su molécula. La insulina viene de una molécula llamada apúntala ahí, proinsulina. Y antes hay una preproinsulina. Esta es la proinsulina. La proinsulina tiene una parte llamada péptido conector, conocida como péptido C. Y tiene otra parte que ya sería la insulina propiamente. Esta es la insulina. ¿Ok? Esta insulina tiene cadena A, cadena B. ¿Sí? ¿Por qué te menciono eso? ¿Por qué es importante saber eso? Porque, a ver, si yo produzco una cantidad X de proinsulina, la proinsulina se descompone en péptido C y en insulina, quiere decir que si yo produzco una cantidad X de proinsulina, voy a tener una cantidad X de péptido C y a la vez voy a tener una cantidad X de insulina. O sea, quiere decir que si yo mido a un paciente su nivel de péptido C y me sale un valor, quiere decir que ese es el mismo valor que tiene el paciente de insulina. O sea, yo puedo medir la insulina indirectamente midiendo el péptido C. Ahora, tú dirás, doctor, ¿por qué no mejor mide la insulina de frente en vez de estar midiendo el péptido C? Lo que sucede es que la insulina tiene picos muy cambiantes. Entonces, la insulina en algún momento puede estar muy arriba, en otro momento puede estar muy abajo. Entonces, va a depender de qué momento tomas la muestra. Entonces, para que no suceda esto, se puede medir el péptido C, que tiene un nivel más estable, y si tú encuentras una cantidad determinada de péptido C, tú dices, esa cantidad también se está produciendo de insulina. ¿Ok? No es que no se mide la insulina, sí se mide, pero la puedes complementar con la medida del péptido C también. Ahora llegamos a la resistencia a la insulina. Ojo con estas imágenes, ¿por qué? Porque algún día puede ser que tú veas esto, incluso en ustedes en algún momento, o en algún familiar, ¿sí?
Esto lo puedes identificar en alguna persona y todavía sin ser médico puedes recomendarle que se haga un examen de glucosa porque podría estar teniendo una prediabetes o incluso hasta una diabetes. ¿Cómo te das cuenta? Por esto, uno de los signos más representativos que es la acantosis nigricans. Mira esta coloración oscura en el cuello, que pareciera como que estuviera sucio, ¿sí o no? ¿Sí? Pero no es que estuviera sucio, tú te puedes estar ahí sobando jabón y todo y no sale. Esta coloración oscura se llama acantosis nigricans. ¿Dónde más ocurre eso? En las articulaciones de los falanges, ¿sí? En lo que conocemos como nudillos, que son estos, ¿sí? Que se llama articulación metacarpofalángica, en la axila, en el codo, ¿ok? Ahora, si ustedes, ahorita me veo un poquito oscurito acá. O sea, sí es verdad que en una persona normal, el codo y en estas zonas va a tener un poquito más de oscuro que en las otras zonas. Claro. De por sí, por ejemplo, una persona mientras más en caso de las mujeres, mientras más se rasuras, la piel se va haciendo más oscura. También pasa. Pero si te das cuenta, acá es mucho más. O sea, no es como un poquito oscurito, no. Se nota mucho más. Y si tú ves esto y ves esto, pues eso ya no es que sea pues algo normal, sino que esos signos que estás viendo ameritan que la persona vaya a hacerse un examen de glucosa. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuáles son los valores que ustedes tienen que conocer, pero se tiene que hacer un examen porque podría estar teniendo una resistencia a la insulina. ¿Sabes cuál es lo bueno, entre comillas, de detectar la resistencia a la insulina? Es que la persona se puede recuperar, se puede revertir, puede que no avance hasta la diabetes. Sí, o sea, el cuerpo te está avisando, en otras palabras, te está diciendo, mira, hazte un examen porque ya estás a un paso de la diabetes y te puedes recuperar. Pero si tú no le haces caso a eso y el problema persiste, pues lamentablemente llegas a la diabetes y eso ya no se va a curar, ¿no? Aunque hay forma de remitir la diabetes, pero no es una cura por completo. Ahora, hablemos ya de la parte central del tema, que es la diabetes. La diabetes mellitus es un tema tan importante, ¿por qué? Porque la mayoría de personas, hay un gran porcentaje de personas que tienen diabetes. Y en un aula, si yo ahorita le digo, levanta la mano que tiene familiar con diabetes, más de la mitad va a levantar la mano. Vamos a hacer una encuesta. Levante la mano, ¿quién tiene algún familiar con diabetes en su familia? Vamos a contar, ¿ah? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, puede ser ya. 20, somos como 40 y tantos, va por ahí. O sea, siempre pasa que en un aula, por lo menos la mitad de personas tienen algún familiar con diabetes. Y los que de repente no levantaron la mano, de repente ni saben. Porque puede ser, lo más probable es que sí tengas, sino que tú no lo sabes. ¿Sí? Es una, ya ves, hay uno más. Aunque se estén preguntando cómo. O sea, eso suele pasar mucho, ¿no? Hay mucha gente que vive con diabetes sin saber, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los tipos de diabetes? Tenemos tipo 1, tipo 2, tenemos una que le llaman a veces tipo 3, que es la gestacional, que no vamos a tratar, y la última, que es un tipo especial de diabetes, que está asociado a distintas patologías. Puede ser enfermedades pancreáticas, enfermedades genéticas, etc. Profe, en el libro consideramos una quinta, un quinto tipo que era la prediabetes. No, es que la prediabetes es prediabetes. Es por la edición. No, la prediabetes es otra Pero en enfermedad. el libro dice que son 4 y además incluyen una prediabetes que podría ser un estadio y previo a que Claro, es regresivo. claro, no es Porque diabetes es por por dieta, es por Claro. obesidad y Sí, lo prediabetes es, su nombre lo dice, es un paso antes de la diabetes. ¿Okay? Ahora, diferencia entre tipo 1 y tipo 2. Ese correcto es fijo en el examen. Tipo 1, ¿cuál es la diferencia? La tipo 1 generalmente se detecta en niños. La tipo 2 generalmente en adultos. ¿Okay? No es que sea exclusiva, pero es la mayoría en niños, la mayoría en adultos. Hay niños con diabetes, ¿sabes? De repente no lo sabían. ¿Cómo o por qué se produce la tipo 1? Se va a producir, ¿lo han puesto acá? Porque hay una destrucción de las células beta. Es una destrucción generalmente autoinmune. Si tú destruyes células beta, no tienes insulina, por lo tanto va a aumentar el nivel de glucosa. Pero en cambio en la tipo 2 no es que no haya insulina,
Lo que pasa es que se está produciendo insulina, pero la insulina ha generado resistencia. ¿Por qué? Porque hay insulina, pero no está cumpliendo su función como debería ser, ¿no? Otra diferencia importante es que antecedentes familiares, mira, ¿cuál tiene más antecedentes familiares? ¿La 1 o la 2? La 2. La 2 tiene mayor componente genético. Las dos tienen, la 1 y la 2 tienen, pero la 2 es mucho más. Todos los que están acá, que tengan papá, mamá o abuelos con diabetes, tienen más probabilidad genética de desarrollar diabetes. Tú ahorita no tienes diabetes. Y puede que nunca lo tengas, pero tienes mayor riesgo porque tu papá, tu mamá tiene la diabetes, ¿sí? Tú ahorita, doctor, no, me he hecho mi glucosa, me sale normal. Ya, ahorita, porque tienes todavía, ¿cuántos años todavía? Fíjate que tengas 40, 50, ahí se puede manifestar, ¿ok? Entonces, en conclusión, por ejemplo, medidas medidas pues que todos deberíamos de cumplir, ¿no? Disminuir el exceso de azúcar, no tomar gaseosas. Eso que lo tenemos que hacer todos, lo tienen que hacer con más razón aquellos que tengan papá o mamá con diabetes. Porque si tú estás tomando esas bebidas con exceso de azúcar, más tu componente genético que ya lo tienes, entonces es más probable que se desarrolle la diabetes. ¿Ok? Ahora tú dirás, doctor, yo no tengo papá o mamá con diabetes, entonces me voy a tomar gaseoso todos los días porque no me va a pasar nada. No. Tú puedes ser comiendo. Claro, sí, o sea, no es porque no tengas familiares, no vas a tener diabetes nunca, no. Ahora, ¿qué más te pueden preguntar acá? En la tipo 1, el paciente obviamente como no produce insulina, su tratamiento es que se inyecte insulina. En la tipo 2, por ejemplo, antes se le llamaba insulino dependiente, es un nombre clásico pero antiguo, ya no se llama así. Insulino dependiente. Y la tipo 2, acá el paciente va a tomar medicamentos que son antidiabéticos orales. El más conocido en todo el mundo es la metformina, ¿sí? Que no es el único, pero bueno, el que se dice acá como primera elección es la metformina. Aparece después la glibenclamida, hay empaglifosina, hay un montón de medicamentos antidiabéticos orales. Ojo, otra cosa, no significa que el paciente con diabetes tipo 2 no le vas a colocar insulina, porque hay situaciones que puede llegar con un exceso de glucosa tan alto que sí va a necesitar insulina. Ojo, no vais a pensar que la insulina solamente es para no. Ahora, eso ya lo van a usar, esa parte ya me que lo ponen ustedes, ¿no? Complicaciones agudas, complicaciones crónicas. No. Ahora, ¿por qué se producía? Acá está lo que te estaba diciendo, ¿no? Primero hay una predisposición genética. Segundo, factores ambientales. ¿Sabes cuál es el principal factor? La obesidad. Nuevamente, persona que tenga padres con diabetes no puede tener sobrepeso ni menos obesidad. Tiene más razón para bajar de peso. Porque la obesidad es un factor muy importante para tener diabetes. Porque la obesidad te lleva a la resistencia a la insulina, ¿sí? Lo cual origina lo que ya hemos explicado anteriormente. Este cuadrito, no sé, quizás todavía no lo conocen, se los presento. Este cuadrito te lo vas a tener que memorizar de ahora en adelante, porque es algo que todo médico tiene que tener en su cabeza. Tú te estás formando en este momento para ser médico general, ¿sí? Por acá nadie te está formando para una especialidad. La universidad tiene un título de médico general, se llama médico cirujano, ¿no? Una vez que tú eres médico general, trabajas como médico general y en algún momento haces la especialidad que tú quieras. Hagas la especialidad que hagas, vas a ver pacientes con diabetes. Cualquier especialidad que se te ocurra, va a haber pacientes con diabetes. Vamos a poner ejemplos. ¿Quién sabe más o menos qué especialidad puede hacer? ¿Qué quiere hacer? A ver, por acá. Después te voy oyendo, primo. Traumatólogo. ¿El traumatólogo va a haber pacientes con diabetes? Sí. Sí. Y lamentablemente el traumatólogo es el que le amputa los pies al paciente con diabetes. ¿Sí? Va a haber pacientes con diabetes. ¿Otra especialidad va a haber? Dermatología. ¿El dermatólogo ve pacientes con diabetes? Sí. El paciente con diabetes tiene muchos problemas cutáneos. Va a haber pacientes con diabetes. ¿El cirujano plástico? De hecho. En distintas patologías, vamos a suponer quizás las que son más conocidas, es que sean operaciones para bajar de peso o para reducir masa muscular o con grasa. Esos pacientes generalmente tienen diabetes. Y el cirujano plástico tiene que tener el paciente controlar su diabetes para poder operarlo. No puede llegar, señor, quiero operarme, hacerme liposucción y tengo 350 de glucosa. Ya, lo operamos. No, ningún cirujano decente te opera. Primero tienes que bajar tu glucosa.
¿Qué otra? El oftalmólogo. La retinopatía diabética. Toda persona con diabetes, es más, toda persona con diabetes, según la norma técnica de MINSA, tiene que pasar una consulta con oftalmología porque tienen que estar chequeándolo, ¿sí? Entonces, la especialidad que se te ocurra va a haber diabetes. Entonces, y antes de ser especialista, vas a ser médico general, vas a hacer un servicio rural de un año, y ese año vas a ver un montón de pacientes con diabetes y con hipertensión arterial. Por eso que esas dos enfermedades tienes que sabértelas sí o sí. Ya, esto debe estar en tu cabeza a partir de ahora. Primero porque te voy a preguntar en el examen, y segundo porque lo vas a usar en tu vida. ¿Cuál es el valor normal de glucosa? Esa es pregunta ya de cultura general. Menos de 100. ¿Sí? ¿Una persona no puede tener 100 para arriba? No, nunca. Todos ustedes, si se hacen glucosa en ayunas, tienen que salir menos de 100. ¿Ok? Este valor ha bajado, porque antes se decía 110, pues se decía 120 hace mucho tiempo. Cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo, el valor normal era de 80 a 120. Ese era el valor normal de glucosa en el colegio. No me acuerdo por qué me lo memoricé, pero me acuerdo hasta ahorita. Pero ha ido bajando y ahora es menos de 100. Si el paciente tiene de 100 a 125, no tiene diabetes todavía, tiene prediabetes. Y cuando llega a 126 para arriba, ya tiene diabetes. Si está acá, se puede recuperar, se puede disminuir y se puede controlar la glucosa. La idea es que no llegue a la diabetes. Ok, ahora, esto es en ayunas, ¿eh? Ojo, en ayunas. Glucosa 2 horas después de una sobrecarga oral de glucosa, lo que se conoce como prueba de tolerancia oral. El paciente va a tomar agua con azúcar. Toma y ¿cuánto sería lo normal de glucosa? O sea, el paciente toma su agüita con azúcar y 2 horas después tú le mides la glucosa. Lo normal es que suba, obviamente, pero un paciente que no tiene diabetes va a bajarla. Va a bajarla, debería bajarla hasta menos de 140. ¿Sí? Lo normal. Pero de 140 a 199 es prediabetes y más de 200 es diabetes. Si yo mido la hemoglobina glucosilada, que ustedes la han leído ahí en el control de lectura, ¿cuánto es lo normal? Menos de 5.7. Menos de 5.7. Y va a ser diabetes mayor o igual de 6.5. ¿Sí? Ahora, ojo, estas 3 pruebas, para que tú confirmes prediabetes o diabetes, tienes que hacerlo 2 veces. Esas 3 pruebitas se repiten 2 veces, ¿ah? Este es por 2, por 2, por 2. Con 2 pruebas positivas, tú confirmas prediabetes y confirmas diabetes. ¿Sí? ¿Cómo te la vas a memorizar? Yo te recomiendo que no te memorices esto, para que no ocupes mucho espacio en tu cerebro. Tú tienes que memorizar lo siguiente. Te memorizas lo normal y te memorizas la diabetes. Obviamente, lo que te queda en el medio va a ser prediabetes. O sea, no estés ocupando espacio en esto, pues. Tú tienes que decirlo así. La glucosa normal es menos de 100. Y la diabetes es a partir de 126. Lo otro ya es por obvias razones, pues. Lo que te queda entre 100 y 125 va a ser prediabetes. Eso no hay que memorizar. Tú te memorizas el primero, lo normal y la diabetes. En los 3. ¿Ok? En los 3. Pero aparte, hay una prueba que es la glucosa, pero al azar, o sea, no en ayunas. Pero esta prueba solamente la vas a hacer cuando el paciente tenga síntomas típicos. ¿Cuáles son los síntomas típicos? Las 4P. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Esas son las 4P, los signos cardinales. Si el paciente tiene estas 4P, tú le puedes tomar en cualquier momento del día y si te sale una glucosa más de 200, entonces tú le diagnosticas diabetes. ¿Sí? Este cuadrito, por favor, se tienen que aprender. Ahora, tú eres doctor y al final, cuando yo sea médico, ¿qué le voy a tener que pedir al paciente? Mira, te recomiendo lo siguiente. El último es muy subjetivo, porque si tú imagínate que tú usas un paciente con síntomas cardinales, ¿ok? Y te sale una glucosa de 220, pero tú no le tomaste en ayunas, le tomaste en cualquier momento. Le dice, señor, le hemos encontrado su glucosa alta, usted tiene, y no se repite 2 veces, esa es una sola. Usted tiene diabetes, ¿no? Va a empezar a tomar este medicamento, el endocrinólogo después y todo lo que vas a explicar. Para el paciente, ponte a pensar, ponte en su lugar, no es tan fácil aceptar que tiene diabetes. Y lo primero que te va a decir es, doctor, no, pero el examen yo no lo he hecho en ayunas.
Entonces no va a aceptar su resultado. Por eso que generalmente ese último no suele ser muy aceptado por los pacientes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Volver a pedirle a ese mismo paciente al día siguiente que esté en ayunas y que venga nuevamente a hacer su prueba y probablemente pues, le va a salir otra vez más de 126 porque ya está en ayuno. Entonces, lo que yo hago, lo que ustedes deberían hacer con médico general es pedir glucosa en ayunas junto con hemoglobina glucosilada. Pídalo, los dos se piden juntos, porque ya tienes uno y acá tienes dos. Tienes dos formas para poder medir. Este se deja cuando hay un maligno, hay un resultado dudoso. De repente uno te salió positivo y otro te salió negativo, ya harías el otro. Porque ese otro es más complicado y más tedioso y más molestoso para el paciente, porque está tomando agua con azúcar, tomar, esperar 2 horas, es un tema mucho más complejo, ¿no? En cambio, estos dos simplemente que le saques sangre nada más. ¿Ok? Si cualquiera de estos te sale 2 veces por encima del valor normal, o el valor que se define ahí, entonces ya tiene diabetes. Muy bien. ¿De dónde salen estos valores? De las guías ADA. Las guías ADA, que significa Asociación Americana de Diabetes, que son guías que se publican todos los años, entre diciembre y enero de cada año se suele publicar. Esta de acá se publicó, por ejemplo, en enero del 2024. Claro, la última se publicó en enero del 25. ¿Qué es lo que ha cambiado? Los valores no han cambiado, ¿eh? Lo que sí ha cambiado es que la última guía ADA menciona y pone a esta hemoglobina, la pone primera. ¿Sí? El valor sigue siendo igual, ¿eh? Pero lo pone primero. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que este se podría decir que es mucho más preciso. ¿Okay? Por eso que al final, como digo, yo no me complico y le pido este y le pido este. Ya con eso ya te aseguras. Muy bien. Tenemos unos minutitos, un pequeño receso para hacer una actividad y con eso vamos a terminar. 11:40 retomamos.
Aparece por acá. Sí, No, anti-fake, no, Corte escolar. Mira, ¿qué comunica? Pegadita nomás. ¿Quiere para un estilo? Yo le pregunto un estilo.
El síndrome coronario crónico, yo hablé en los últimos 2 años. Pues sí. Una tonta al final. Va a generar una fuerza en la mente de ambos. Porque el cuerpo no va a
Esto acá, esto es ya no vayas a decir pues sería causa porque tienen relación. ¿De qué manera? Ya lo borro. No se ya lo borro. No va a ser difícil como la edición. Va a ser está bien.
pensar eso vendría a ser una cirugía local. Ya sabemos que si hay cosas y además genera una pérdida de calidad además de hacer que la célula ingrese intercambio de glucosa por potasio, la locura de la transportación de la célula y además de eso, primero es eso, la célula son y además de eso, que el potasio trata de compensar la situación metabólica de tal potasio y absorber ya. Claro, si la acidosis es el potasio se va a células entonces, al haber la glucosa, ¿dónde se ve? Si alguien se dice metabólico, el cuerpo se una regulación. No es lo mismo pasa acá. Como metas un la decidosis claro, pero ¿por qué el organismo ya está de Muy bien, chicos, vamos a desarrollar dos actividades bastante sencillas. A ver, atentos. Ya, las dos actividades son dos cuadritos, uno es ese, lo van a encontrar en el Blackboard. Ingresen por favor al Blackboard, donde van a encontrar este cuadro y el siguiente para que lo puedan completar. ¿Okay? Vamos a comenzar con esta primera parte, que es como un ejercicio para que ustedes vayan acostumbrando cuál es el diagnóstico. Van a indicar ustedes ahí, según esos resultados, por ejemplo, según esta prueba, ¿qué cosa es esto? Una hemoglobina glucosilada. El paciente tiene dos resultados, tiene 6.4% y tiene 6.2%. Su diagnóstico es normal, prediabetes o diabetes. ¿Sí? ¿O diabetes? A ver, revisen el cuadrito, A ver. ¿Es prediabetes, normal o diabetes? Prediabetes, correcto. Este es prediabetes, ¿ok? Van a desarrollarlo ustedes, los que quizás ya, como eso no es calificado de eso, ustedes vayan practicando. Puedes hacerlo si quieres sin mirar el cuadro, como para que practiques tú solo. De repente lo haces sin mirar y de repente después ya miras el cuadro y lo confirmas, ¿no? ¿Okay? Es para que ustedes practiquen.
Entonces tenemos 5 minutitos. No, 10 minutos. 5 minutitos. Cuando no es mi prediabetes, ¿cómo le pongo normal? Normal. Claro. Acá hay tres, repito, el diagnóstico son tres opciones. Normal, prediabetes y diabetes. Son las tres cositas que pueden escribir ahí, ¿ok? Entonces tenemos 10 minutos, ese trabajo es individual, 10 minutos para empezar a desarrollar ese cuadro y después pasamos al siguiente, que eso ya es en pareja. No, a ver, ya creo que ya saben. A ver, ¿cómo van a entregar eso? Ya saben. Todas las actividades se suben al portafolio electrónico. Ya voy a pasar revisando, estoy trabajando todo. ¿Cómo vamos? Pero no las puedo enseñar. Esos que están indicados ahí son estos valores de acá, ¿no? En el caso del 100.4. No, eso es otra cosa. O más fácil, dispositivo. Voy a saber para. A ver. Sí, menor a 9. Mayor a 9. Por eso es su primaria.
¿Por qué no? Es que lo excluyen activa la poliuria le da una liberación y la liberación de estos hechos a la fuerza genera pérdida. Ok, un minuto para terminar. Muy bien. Vamos a desarrollar, a ver. Vamos a llamar por lista. Sí, o sea, A ver, chicos, atentos. La primera ya habíamos dicho, ¿no? ¿Cuál es? prediabetes. Ya, prediabetes. Va a responder uno por uno, ¿ya? Alejo Guamán. Levante la mano, Alejo Guamán. ¿Dónde está? ¿Se fue? ¿Alejo Guamán no está? Aliaga Jiménez. Ya. La 2. Prediabetes, ¿sí? ¿Confirmamos todos? ¿Está bien? Ya. Seguimos. Casas Ruiz. Diabetes. La 3. ¿Diabetes, sí? Correcto. Seguimos con Cholán Sánchez. ¿Normal? ¿Sí? Correcto. Vayan revisando, ¿ah? Normal. Siguiente. Laura Ravichagua. Atento, atento. Estamos en la 5. ¿Prediabetes? ¿Sí? Correcto. Vamos con Ñaña Cruz. Diabetes. Diabetes, correcto. Vamos con Ortiz Torres. Diabetes. Diabetes, correcto. Siguiente. Portocarrero Nieto. ¿La de glicemia en ayunas, doctor? Sí, Normal. normal. Sempertegui Mesía. La penúltima, normal, ¿sí? Normal. Y la última, Velázquez Román. La última, a ver, la última. ¿Normal o pre? Prediabetes. Pues normal es menos de 100. Ok, ya. Prediabetes, revisan ahí todos, por favor. Y faltaría entonces esta.
A ver, la actividad es la siguiente. Muy parecido a lo que hicimos con insuficiencia cardíaca. Un fármaco representativo de cada uno de esos grupos. Por ejemplo, biguanida, la más conocida de todas, la metformina. En el grupo de las biguanidas, el fármaco representativo es la metformina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Por qué le sirve al paciente con diabetes? Ahí hemos dicho que ¿a quién qué tiene que estimular la metformina para bajar la glucosa en el paciente? El proceso de glucogenogénesis, ¿sí o no? O glucogénesis. O sea, que es agarrar la glucosa y formar glucógeno, ¿sí? Ese sería su mecanismo de acción. Puedes encontrar uno, dos o más mecanismos de acción, ¿no? Aunque coloques uno, ya estaría suficiente. Entonces igual, buscas cuáles son las tiazolinedionas, quiénes son agonistas de GLP, quiénes son inhibidores de PP4, un fármaco en cada uno y su mecanismo de acción en cada uno. Muy bien. Empezamos. ¿Prefieren individual o en pareja? Ya, individual no. Ya, de todo. Empiecen. Faltan 10 minutos.
Molina Cana, ¿quién es? Mireya Torres.